Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El novelista estadounidense Henry Miller dijo que la mayor parte de la escritura se hace lejos de la máquina de escribir. ¿Hay una fórmula para escribir, algún ritual, una rutina que garantice más páginas llenas? Lo digo rápidamente, no. Lo cierto es que hay que ganarle tiempo al trabajo, a la familia, a los amigos. Hay que ganarle tiempo a la vida para sentarse a escribirla. Jack London escribió un libro, Colmillo Blanco, del año de 1906, en una cabaña de Klondike, rodeada de lobos y con un dolor de espalda que le bajaba por las manos hasta los dedos con que tecleaba. Había cargado los baúles con sus pertenencias por varias millas, expuesto a inclementes temperaturas bajo cero. Carson McCullers, por otro lado, escribió Iluminación y Fulgor Nocturno, su último libro, en la habitación del hotel neoyorquino donde vivía tomando té con Jerez y con su perro al pie del escritorio. Concesión que hacían en el hotel por tratarse precisamente de ella. Al escritor cubano Eliseo Alberto le hacía falta una ventana para escribir. García Márquez, un calefactor. Puedo escribir bajo cualquier circunstancia, dijo alguna vez el Nobel colombiano, menos con frío. Joseph Roth, neurótico y redento, necesitaba del silencio total. No puedo escribir si en la habitación hay un gato, puso en boca de su alter ego Zuckerman, en alguna página de su amplia obra extraordinaria. Así, los rituales literarios de los escritores son tan disímiles como sus nacionalidades, la época en que escribieron o los temas que les atañen. Aún así, conocerlos, ya sea por biógrafos o en voz de ellos mismos, nos acerca al germen de la creación y acaba con los estereotipos de los escritores como seres distintos, ultrasensibles o sabios huraños. Albert Camus lo dijo con gran precisión: el instante en que ya no sea más que un escritor, habré dejado de ser un escritor. Hoy hablaremos de rituales literarios, de los otros oficios de los escritores, de sus rutinas y de la forma en que tramaron su literatura. No se vaya, quédese aquí unos minutos porque se va a enterar de cosas muy interesantes, chismosas, curiosas. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Les confieso algo, no sé cómo escribo. Mejor no saberlo de verdad. Desperdicié un tiempo precioso en busca de atmósferas ridículas, con dispositivos e ingenios que el joven que fui consideraba importantes. Entendía por dispositivos tardes nubladas, luces indirectas, música triste, una pluma especial, un cuaderno traído de no sé qué ciudad prestigiosa, tonterías. Perdí un libro al menos, o varios, en esas ceremonias. Es decir, un libro que debía haber escrito y no escribí. Tardaba tanto en prepararme para escribir que a la hora del trabajo me había olvidado del asunto y había perdido el alma en los preparativos. Del cigarro ni hablemos. Una cajetilla dispuesta al lado de la máquina, allá en aquellos años se llamaban del Prado. Recuerdo el vejestorio, una Olimpia blanca, un todoterreno que habría soportado el bombardeo sobre Dresde. Aquí está esa máquina, mírela usted. No puede verla, pero esto es amarillo, el amarillo de la nicotina, de todos los cigarrillos que me fumé, haciendo cientos de reseñas de libros en aquellos años.
Café, tazas y tazas. Balzac no se habría dado por mal servido. Tomé tanto café que mi corazón se puso nervioso y una noche me despertó un escándalo, los latidos de mi corazón, una taquicardia de Padre y Señor nuestro. El doctor Román, mi médico de entonces, atendió mis miedos. Me prescribió, prescribir significa probablemente algo así como antes de escribir, una pastilla que se llamaba Cardiocedin y ordenó la mitad de cafeína diaria. Yo creía que así se convertía uno en escritor, no tanto escribiendo como prescribiendo en preparación para escribir. Con la lectura me pasaba todo lo contrario, por cierto, les cuento. Quizá nunca volveré a leer con tanta furia como en aquellos años. Acostado en la cama, en el baño, en la cocina, en un sillón, de pie. Cuento esto porque desde entonces la lectura acompañará siempre al acto de escribir. Si tengo un cuento entre manos, la subtrama encierra lecturas. Una historia larga ni se diga. Escribí hace algunos años una novela sobre la enfermedad y el dolor. Aquí la tengo, mire, se llama Perseguir la noche y la publicó Seix Barral. Escribí esta novela sobre el dolor. Una de las tramas menores, no tan menor, ocurre en la ciudad del año de 1900, la Ciudad de México. Para eso he tenido que leer una historia del Teatro Nacional y su construcción, una maravilla de época. No sé si sirvieron de algo esas páginas, pero sin esa lectura no habría estado convencido de la trama. Y luego la hemeroteca. Comparto con algunos buenos amigos la locura de los periódicos viejos. Pensamos que contienen todas las verdades, aunque tal vez solo oculten historias muertas. Eso me pone triste, como cuando se descompone una máquina del tiempo. Así escribo, recordando otros tiempos. Empeño la memoria en algunos de los conocimientos históricos que aprendí en las hemerotecas. Rubén Fonseca, el gran escritor brasileño, escribió lo siguiente: los recuerdos que preservamos desde la infancia y cargamos durante toda nuestra vida son tal vez nuestra mejor educación. Le dice Alyosha Karamazov a otro personaje. Y si solo uno de esos buenos recuerdos permanece en nuestro corazón, tal vez se convierta un día en el instrumento de nuestra salvación. Así escribo, en busca de alguno de esos recuerdos. En 1987, Philip Roth escribió lo siguiente: extraer carbón es un trabajo duro. Esto, escribir, es una pesadilla. Hay una tremenda incertidumbre que es inherente a esta profesión, un nivel constante de duda que te sostiene de algún modo. Un buen médico no está en conflicto con su trabajo. Un buen escritor entabla una batalla con su obra. En la mayoría de las profesiones hay un comienzo, un medio y un final. Con la escritura siempre se está volviendo a empezar. Dado nuestro temperamento, necesitamos esa novedad. Hay mucho de repetición en este trabajo. De hecho, una habilidad que todo escritor necesita es la capacidad de permanecer inmóvil en esta ocupación profundamente desprovista de acontecimientos. En el año 2000, en una entrevista con el periodista David Remnick, Roth confesó que debido a que desde 1994 vivía solo, era habitual que escribiera todo el día. Decía Roth que su soledad, con la cual se sentía cómodo, le permitía regresar al estudio después de cenar o levantarse a las 4 de la mañana a continuar con algún manuscrito o compuscrito. Roth decía: siempre estoy trabajando, siempre estoy de guardia, soy como un médico en la sala de urgencias y yo soy la urgencia. Durante este periodo, que fue de 1994 a 2000, Roth escribió algunas de sus novelas más notables. Destacan los 3 títulos de su conocida trilogía americana: Pastoral Americana, Me casé con un comunista y La Mancha Humana, todas protagonizadas por su alter ego, el personaje Nathan Zuckerman. Yo tengo aquí, hay varias ediciones. Yo he traído aquí la de Galaxia Gutenberg, trilogía americana, Pastoral Americana, Me casé con un comunista y en efecto La Mancha Humana. Pero hay otras ediciones. En 1852, Napoleón III asumió el poder de Francia. Aquel acontecimiento obligó al escritor Víctor Hugo a vivir en el exilio. Hugo se asentó durante 15 años en Guernsey, una isla británica en la costa de Normandía. Fue allí donde logró su obra cumbre,
Los Miserables, esto que tengo aquí. A su llegada a Guernsey, Hugo compró una mansión conocida como Hauteville House, una imponente propiedad en la que, según los lugareños, rondaba el fantasma de una mujer que se había suicidado allí. Hugo mandó modificar algunos cuartos de la casa. El más importante de ellos fue una habitación en la azotea que convirtió en un mirador de cristal. Aquel cuarto, con aspecto de invernadero amueblado, era el punto más alto de la isla. Desde allí, Hugo podía ver el Canal de la Mancha con dirección hacia la costa de Francia. Cada mañana, Víctor Hugo se despertaba por el cañonazo de un fuerte cercano, tomaba café recién colado y leía la carta matutina de Juliette Drouet, un amante que él había instalado a solo 9 puertas de su hogar en Guernsey. De desayuno tomaba 2 huevos crudos y después de eso se encerraba en su mirador para escribir hasta las 11. Al mediodía bajaba a almorzar y recibía visitas. Por la tarde solía visitar al barbero y en ocasiones daba algún paseo con Drouet. Gustaba de cenar en familia y durante la sobremesa se sentía obligado a disertar sobre temas filosóficos. Así vivió Hugo en el exilio, el escritor que se robó el siglo XIX francés. Yo utilizo, y lo hemos anunciado aquí varias veces, esta buena edición de Los Miserables, publicada en De Bolsillo. Si la encuentra usted, llévesela. Es como ver una telenovela, es como ver una gran historia de aventuras y desde luego una novela por entregas. Grandísima novela, Los Miserables de Víctor Hugo. Esta edición es de José Luis Gómez y traducción de Nemesio Fernández Cuesta. Víctor Hugo. De acuerdo con el escritor Andrew Wilson, Patricia Highsmith escribía a diario, usualmente unas 3 o 4 horas durante la mañana, llegando a poner sobre el papel entre 2.000 y 3.000 palabras en sus mejores días. Para Highsmith, escribir era sentarse en su cama con cigarrillos, ceniceros, cerillos, una jarra de café y una rosquilla. Para ella, dice Wilson, era importante evitar todo sentido de disciplina para que la escritura fuera siempre un acto placentero. No es mala idea, piénselo usted. La autora de clásicos como Extraños en un tren, Carol o Ese dulce mal, nació el 19 de febrero de 1921 en Fort Worth, Texas, en la casa de huéspedes que tenía su abuela. 9 días antes de eso, sus padres decidieron divorciarse. Durante todo el embarazo, Bernard Plankman, el padre, presionó a Mary Coates, la madre, para que abortara. Coates accedió y tomó trementina, pero no pasó nada. La relación de Highsmith con su madre fue siempre tormentosa. En su autobiografía, la escritora confesó que debido a sus problemas familiares siempre tuvo un odio intenso que le provocaba sentimientos asesinos. En el prólogo de su libro 11, Graham Greene escribió que Highsmith fue capaz de crear un mundo claustrofóbico e irracional en el que entramos en cada ocasión con la sensación de que corremos peligro, con la cabeza vuelta un poco por encima del hombro, incluso con cierta resistencia, pues vamos a experimentar placeres crueles, hasta que, llegados más o menos al 3er capítulo, la frontera se cierra detrás de nosotros, no podemos batirnos en retirada y estamos condenados a convivir con algunos de sus muchos fugitivos hasta el final de la historia. Según Andrew Wilson, Highsmith acostumbraba a tomarse un trago fuerte antes de empezar a escribir. Esto lo hacía para reducir sus niveles de energía que tendían a ser maniáticos. Dijimos un trago, más de uno impide escribir. Su afición al alcohol comenzó en el final de la adolescencia y se agudizó al paso de los años. Bebía desde que se levantaba hasta que se acostaba para controlar su carácter y encaminar su creatividad. A los 22 años, Highsmith escribió: "No deja de venirme a la cabeza que lo esencial de la novela es el individuo que se siente desplazado en este siglo". Highsmith dejó un legado de 8.000 páginas en el que destacan sus 18 cuadernos, un semillero de ideas para sus novelas y relatos. En los 18 diarios habla de su vida personal, gruesos álbumes con recortes de diarios, una voluminosa correspondencia y una enorme cantidad de textos. Todos, así como sus muebles y objetos, están depositados en los archivos suizos de Berna. Traigo aquí algunos libros de Patricia Highsmith. Mire este que le va a interesar. Suspense,
¿Cómo se escribe una novela de intriga? Publicado por Anagrama. Este es de lo más interesante, le va a gustar. También traigo sus pequeños cuentos misóginos, publicados también en Anagrama, su editorial en español, y El juego del escondite. Esto, entre la gran obra de Patricia Highsmith. En algún momento del libro Conversaciones con Lobo Antunes de la periodista María Luisa Blanco, el escritor portugués dice lo siguiente: escribir es como una droga. Se empieza por puro placer y acabas organizando tu vida como los drogadictos, en torno a tu vicio. Un escritor hablando sobre su oficio es entonces una declaración de vicios y virtudes. En 2015, Cali Arena publicó Así escribo. Mire usted, aquí lo tengo. Aquí sepultado. Así escribo. 53 escritores mexicanos cuentan la forma en que enfrentan el misterio de la creación. Los compiló Delia Juárez, ilustrados por Daniel Camacho, y aparecieron en su primer momento publicados en la revista Nexos y ahora en este magnífico libro. Escriben entre ellos Francisco Hinojosa, un escritor que se ganó el cariño de los lectores más jóvenes con su literatura infantil y el de los más experimentados lectores con libros como La verdadera historia de Nelson Ives, Migraña en racimos o Un tipo de cuidado, o yo diría los cuentos éticos. Hemos traído esta sección del libro Así escribo, la confesión de Francisco Hinojosa sobre su forma de escribir, como cable eléctrico. Escuche usted. En total desorden, en el caos absoluto, saltando de un texto a otro, con fastidio cuando las musas me abandonan y con furor cuando me visitan. Todos los días, por las mañanas, por las tardes, por las noches y, con ayuda no infrecuente del insomnio, por las madrugadas, en silencio de preferencia, aunque de vez en cuando, según que escriba, con música, salsa, rock, Mozart, blues y una vez, juro que una sola, Los Tigres del Norte. Nunca con mariachi, con café, jugo o té antes de las 12, con cerveza cuando ya el jugo es legal, con un libro al lado que me empuje a escribir y me guíe por el buen camino. Tengo muchos además de Borges. Entre revisadas constantes al Gmail, telefonazos y todo tipo de interrupciones. En mi lugar de trabajo o en cuartos de hotel y aeropuertos. Nunca a mano, tampoco con máquina de escribir. Casi siempre con risa y a veces de plano a carcajadas. Antes de ir al súper o al banco y también después, sin ganas o con muchas. De los niños a los adultos, del cuento al ensayo, de la poesía a las cartas, del pastiche al experimento. A 15 palabras por minuto o a 5 por hora. A pedradas, a latigazos, pensando en un amor imposible, en una deuda que tengo o en el menú del día. Con la emoción de un encuentro, con la decepción de una mala comida, con certidumbres, con dudas, de cada tanto con coraje, con la vida rota o con esperanzas, después de un abrazo o antes de un beso, sin saber por dónde comenzar o cómo seguir, deshabitado, inseguro, nervioso, como cable eléctrico, y sobre todo corrigiendo sin fin, buscando cada palabra, borrando demasiado. He tomado algunos de los libros que encontré y que tienen que ver con la idea, la forma y el acto de escribir. Déjeme que le cuente de estos libros. Edith Wharton, Escribir ficción, publicado por Páginas de Espuma. Un libro formidable. Un clásico de clásicos, Franz Kafka, Escrito sobre el arte de escribir. Este es un libro magnífico, lo publicó Fuente Taja. No es fácil de conseguir este editorial en México, pero hoy en día con la maquinita puede usted traerlo desde España. ¿Por qué escribe usted? Ediciones y talleres de escritura también de Fuente Taja. Más de 200 escritores de todo el mundo le responden. Gustave Flaubert, Aprendiz de escritor, 1830-1838, edición a cargo de Menene Gras. Este libro publicado allá en esta muy bonita colección que tenía Tusquets. Ernest Hemingway, sobre el oficio de escribir. Mire usted, lo he leído una y otra vez, lo subrayo. Trae magníficos aforismos, máximas sobre escribir, y está editado por Larry W. Philip.
Para ser novelista, de John Gardner, prólogo de Raymond Carver, también en Fuente Taja. B.S. Naipaul, Leer y Escribir, una versión personal, publicado en De Bolsillo. Marguerite Duras, Escribir, publicado por Tusquets. Y este último, que tiene que ver con esto y que es uno de nuestros escritores mayores, Sergio Pitol, Pasión por la trama, publicado por Ediciones Era. ¿Cómo escriben los escritores? Aquí lo descubrirá usted, y en parte también en esta emisión de La Otra Aventura. De la mesa de novedades, mire usted lo que nos ha llegado. De Tintable, un nuevo libro de Raúl Trejo del Abre, Adiós a los medios, la era de la comunicación descentrada. Hemos comenzado a decir adiós a los medios tal y como los habíamos conocido. Hoy la comunicación de masas coexiste y se retroalimenta con las redes sociodigitales. La gran transformación cultural y política de nuestra época es la descentralización de la creación y las decisiones, pero también en la divulgación de mensajes y contenidos. Raúl Trejo del Abre, usted lo sabe muy bien, es uno de nuestros periodistas más rigurosos e inteligentes y también el gran especialista en medios. Hace poco en Calle Arena apareció su libro Posverdad, Populismo, Pandemia. Raúl Trejo del Abre tiene 2 libros hoy en el mercado del libro. Un escritor joven, nació en 1987, Jorge Comensal, Este vacío que hierve. Karina tiene 25 años, es física y trabaja en una teoría cuántica de la gravedad. La noche del 15 de septiembre de 2030, encuentra a su abuela inconsciente en el piso de su departamento, inexplicablemente ebria. Al volver en sí, Rebeca confunde a su nieta con un fantasma del pasado y le revela a medias un secreto perturbador sobre la muerte de sus padres, ocurrida 18 años atrás. Jorge Comensal, Este vacío que hierve, publicada por Alfaguara. Seix Barral ha empezado a publicar la obra, republicar la obra de un muy notable escritor, Manuel Puig. Seguramente usted alguna vez o vio la película o leyó algunos de los diálogos de esta novela que a mí me gusta mucho, El beso de la mujer araña. En este caso, con un prólogo de Antonio Muñoz Molina. Manuel Puig escribió también, como usted sabe, La traición de Rita Hayworth, El pubis angelical. Son libros experimentales en un principio de su obra y más tarde con un peso específico narrativo. El argentino Manuel Puig murió justamente acá, en Cuernavaca, después de una negligencia médica, y nació en 1932. De la mesa de novedades. Sobre el oficio de escribir, el escritor mexicano Guillermo Fadanelli escribió lo siguiente: he olvidado las razones por las que escribir fue en un principio una actividad importante, casi una necesidad. Lo más probable es que no estuviera en mis manos la elección de mi oficio y que una suma de tropiezos me pusieran en el camino de la literatura. Los tropiezos son un tesoro que los hombres románticos acumulan para hacerse los desgraciados y acercarse de esa manera al arte. A veces con tal de hacerse un pasado interesante, como es mi caso, aunque en ocasiones su sensibilidad es en verdad consecuencia de una suma de desgracias que hacen de su escritura una cosa viva, oscura e inexplicable. He olvidado los orígenes de una afición que con el tiempo se transformó en vicio y después en una masa informe de pulsiones contradictorias. Cuando Reeve y Carlson McCullers tenían 24 y 20 años respectivamente, ambos tenían la aspiración de ser escritores. Para ello hicieron un trato. Uno de ellos se encargaría de trabajar y el otro se dedicaría solamente a escribir. Después de un año, intercambiarían los roles. Como Carlson tenía ya un manuscrito en curso, ella tuvo su oportunidad en el mundo literario primero que Reeves. Durante aquel periodo, Carlson escribía y escribía todos los días. Usualmente en bibliotecas a las cuales solía llevar un termo con jerez para dar pequeños sorbos cada tanto.
Por las noches, ella le leía a su esposo lo que había hecho durante el día y comentaban los detalles de aquellos relatos. Poco antes de que finalizara el primer año de su trato, Carson consiguió un contrato para publicar su novela El corazón es un cazador solitario. Gran novela. En el año de 1940. El éxito de su libro hizo que Carson no tuviera nunca que abandonar su oficio como escritora para llevar a cabo un trabajo estable y ganar un sueldo regular. En cambio, Reeves McCullers tuvo que guardar para siempre sus anhelos literarios. McCullers tuvo una carrera fugaz debido a la enfermedad. En el año de 1941 sufrió el primero de una serie de infartos cerebrales que la llevaron a pasar sus últimos meses de vida en coma. En su autobiografía, inacabada desde luego, Iluminación y fulgor nocturno, escribió lo siguiente, escuche usted. El trabajo y el amor han llenado casi por completo mi vida. El trabajo no siempre ha sido fácil. Cabe añadir que el amor tampoco ha sido fácil. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio ¿para qué? Para la felicidad de las frases célebres, esas que se dicen aquí y allá, se repiten en la sobremesa. Escuche usted esta. Escribo como quien duerme y toda mi vida es un recibo sin firmar. Fernando Pessoa. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo, eso es un libro.